Bueno, ahora nos toca resolver ejercicios de ecuaciones diferenciales, pero ya que las señales de entrada que son periódicas, ¿ya? Este ejercicio es bien, pareciera que no tiene una gráfica, ¿no? Que no fuera una señal periódica ya, pero cuando resolvamos vamos a ver que sí es una señal de entrada que es periódica, ¿ya? Entonces, lo interesante de este ejercicio es que es una mezcla de todo, ¿no? Porque es una ecuación diferencial que contiene justamente un integral, sería una ecuación íntegro diferencial, además con una señal periódica. Bueno, este ejercicio es didáctico para que se entienda la parte de las señales o la transformada de Laplace para señales periódicas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La convolución, como les decía, siempre viene agarradita de la mano con las ecuaciones integrodiferenciales. Recordamos que su notación algebraica está de esta manera y podemos anotar a toda la ecuación diferencial de esta manera, ¿no? Fíjense que simplemente esto es la primera derivada. La convolución es agarrar y comparar con la fórmula y ya tendríamos esta expresión. A toda la expresión de la señal de entrada para la ecuación diferencial la voy a nombrar como f de t. Entonces vamos a aplicar Laplace, ya esto es algo bien conocido, la derivada va a tomar esta forma, ¿no? El polinomio, ¿no? El polinomio que se multiplica tiene que llegar hasta cero, de esa manera estamos haciendo cumplir. Bueno, también nos está indicando de que hay condiciones iniciales, todo esto va a valer cero. Menos 2 veces y de s, ¿no? Que es la transformada de y, más la transformada de la convolución de estas dos, que justamente es esta convolución se convierte en producto y las funciones se hacen de manera separada para la transformada de Laplace para ambas funciones. Y el lado derecho es obviamente f de s. Ahora, la transformada de Laplace de t es obvio, es bien sencillo, que sería 1 sobre s al cuadrado. La transformada de Laplace de la segunda derivada, por tablas nuevamente, vamos a llegar a este resultado. Yo lo había explicado varias veces, ya no lo voy a hacer. Simplemente es reemplazar las condiciones iniciales que tenemos acá y ya tendríamos la solución. Fíjense que esto es 0 y 0, no se lo nota. Ya tendríamos esta expresión de acá. Acá podríamos simplificar la parte del numerador con el denominador, se hacen felices, ¿no? Y podríamos sumar menos 2 veces y más y va a ser menos y de s, ¿no? Factorizando ese término y de s vamos a obtener esta expresión. Lo que yo quiero es y de s, por eso me dice resolver. Al resolver vamos a obtener esta expresión de acá. Listo, hasta ahí se aplica toda la transformada de Laplace en la ecuación diferencial. Ahora tenemos que analizar la señal de entrada, ya que justamente es una función signo con argumento seno de t. Entonces, vamos a analizar de una forma analítica. Recordamos algunas definiciones. Fíjense que la función signo viene dada por tres formas, ¿no? Cuando es 1, 0 y menos 1 del argumento, ¿no? El signo del argumento. Este argumento puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa tiene que ser menor a 0. Y igual a 0, también tiene que ser menor a 0, ¿no? El asterisco significa cualquier cosa, ¿ya? Entonces, para resolver el ejercicio, simplemente eso vamos a reemplazar con el seno. Tendríamos toda esta expresión. Ya la solución para esta expresión de acá, para estas identidades o estas inecuaciones, ya tiene que ser, tenemos que recurrir a los conocimientos del prefa, pero acá no es necesario porque podríamos hacer de una manera gráfica, ¿no? Vamos a ver que la gráfica de la señal signo tiene esta forma. Obvio, ¿no? Porque viene de menos infinito hasta infinito. Acá tendría que tener el valor de 0, ¿no? Acá debería de ser abierto, cerrado y abierto. Eso ya en funciones, ¿no? Funciones de cálculo 1. Para la función seno es bien sencillo. La función senoidal barre desde menos infinito hasta infinito. Pero acá tenemos que tener un criterio para resolver. Esta función signo va a aparecer siempre y cuando valga 1 cuando la función seno sea mayor a 0. Cuando estamos evaluando esto o estamos resolviendo, me está indicando que todos los valores positivos, el seno positivo es mayor a 0 y eso se expresa como 1. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos en la función seno, donde tiene valores positivos. Bastaría con decir todo este semiciclo es positivo.
el otro positivo va a ser este de acá y el correspondiente, el siguiente va a ser este de acá. ¿De acuerdo? En esos valores va a existir el 1. Para el valor de 0, obviamente en los puntos que tiene el choque de t, ¿no? Es bien sencillo esa parte. Para los valores negativo menos 1, obviamente para las amplitudes negativas para la función seno. Esto de acá para nosotros es negativo. Con esa lógica sí se puede graficar esto, porque la gráfica simplemente es desde 1, 0, menos 1. Entonces la gráfica va a tomar este valor de acá. Entonces, en conclusión, esta función de acá, la función de entrada, no había sido otra cosa más que una función rectangular, periódica incluso, ¿no? Porque va desde menos infinito hasta infinito. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me está faltando acá? Hallar los puntos de análisis. Fíjense que estos puntos van a cambiar desde mayores y menores al encontrar las intersecciones con el eje del tiempo. Entonces simplemente es agarrar a la función seno y notar su periodo, ¿no? ¿Cuánto es su periodo? Fíjense que acá debería de ser seno de w de t, pero w vale 2pi respecto del periodo. El periodo, por lo tanto, va a valer 2pi. Por eso es que de acá partimos positivo, negativo hasta 2pi. Ese es el periodo. La mitad sería simplemente pi. Y para todos los grafiquitos que como es una señal periódica se repite. Listo, con este análisis ya tenemos a nuestra señal periódica. Lo que tendríamos que hacer es analizar algo más. Recuerden la definición de la transformada de Laplace. Siempre tiene que ser señales. Una señal se representa cuando empieza desde el origen hasta los positivos. Todos los positivos mayores a 0, ¿no? Entonces, con esa lógica vamos a decir que la transformada de Laplace solo se va a dar para la señal periódica que empiece en 0 hasta los positivos, ¿no? Los mayores. ¿De acuerdo? Entonces ya esta es una señal periódica. ¿Listo? Con ese hecho vamos a resolver de una forma analítica, ya habíamos dicho eso, de una forma analítica, luego resolvemos con la definición de la transformada de Laplace, pero enfocada con la serie con las series, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos agarrar a todas estos pulsitos cuadrados y expresarla en funciones ventana. Ya habíamos aprendido esto. Para este primer pulso rectangular tenemos esta primera expresión en funciones ventana. Para este punto de acá, que sería menos 1, la amplitud por si acaso del seno era 1 y la función signo es 1, ¿no? Entonces sería menos 1, su función ventana es desde t menos pi hasta t menos 2 veces pi. Lo propio pasa con este de acá, más la función ventana, y así hasta el infinito, ¿no? Podríamos tener todos esos valores. Acá podríamos generalizar, hacer algunos arreglos matemáticos en el cual lo que yo voy a hacer es simplemente agrupar todos los términos, sumar. Fíjense que estos dos se suman, va a dar como menos 2 veces la señal paso. Lo propio pasa con el otro valor. Menos por menos más. Esto con esto se suma, más 2 veces la señal paso. Y así sucesivamente vamos a poder hallar esta expresión. Pero para anotarlo de una mejor manera y se puede entender, fíjense que acá yo estoy anotando a u como si fuera menos u veces t más 2 veces u. Simplemente para generalizar, ¿ya? Acá puedo factorizar el 2 y ya tendríamos algo más amigable. Fíjense que todo lo que está dentro de los corchetes podríamos expresarlo como una sumatoria. Generalizando decimos. Menos u de t ya está. Todo esto de acá se puede expresar como la sumatoria cuando n empieza en 0 hasta el infinito, porque va a ir hasta el infinito. Fíjense que los signos se intercalan. Acá es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Cómo se soluciona eso? Poniendo al menos 1 elevado a la n. Como vale 0 para la primera iteración va a valer positivo. Si esto vale 1 va a valer negativo. Y así sucesivamente. Ahora la señal paso se anota como u de t. Fíjense que lo que está variando es pi, ¿no? Las constantes que tienen pi. N veces pi. Ahora si nosotros evaluamos para el primer valor que valga 0, t menos 0 va a ser simplemente esto de acá. Si vale 1, esto va a valer negativo de la señal paso u de t menos pi.
Bueno, vemos que la sumatoria sí funciona y esto es de una manera genérica, o sea, de una manera generalizando la función. Finalmente, porque nosotros necesitamos f de s, aplicaríamos acá la transformada de Laplace. Aplicando la transformada de Laplace es algo bien sencillo. La transformada de la señal paso es 1 sobre s. Recuerden eso, es bien sencillo. Más 2. Recuerden que la transformada de Laplace solamente afecta a las variables t. Por lo tanto, esa transformada de Laplace puede ingresar dentro de la sumatoria, solo afecta a la señal paso. Lo demás sale de la de la función, ¿no? En este caso, si se fijan bien, acá tiene un desplazamiento. Ese desplazamiento se la representa utilizando tablas como la exponencial a la menos n veces pi de s de la transformada de la señal paso. Ya habíamos visto que eso es 1 sobre s. Finalmente tendríamos esta expresión que sería la transformada de Laplace. Claro, este método es el método analítico para que me entiendan, ¿no? Ahora vamos por el método hallando la fórmula, ¿no? O utilizando la fórmula. Ya habíamos visto que esta va a ser mi fórmula. Recuerden eso. Esta va a ser la fórmula para la transformada de Laplace de una señal periódica. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar algo. No tenemos que agarrar a toda la señal periódica, solo tenemos que agarrar un solo periodo de la señal. Eso de un solo periodo es donde se repite. Fíjense que empezamos en 0 y llegamos a 2 veces pi y luego se repite nuevamente y se repite, se repite. Lo que yo quiero simplemente es agarrar a solamente un periodo. Su periodo de esto va a ser 2 veces pi. Por eso es que acá esta t mayúscula representa el periodo. ¿Ya? Listo. Sin más es reemplazar. ¿Ya? Reemplazamos la gráfica en la fórmula. Al hacer eso vamos a tener lo siguiente. Fíjense que t mayúscula representa el periodo. Es 2 veces pi, simplemente para una iteración. La integral por tramos nuevamente, desde 0 hasta pi, contiene justamente el valor de 1. Ese 1 no se lo nota con la exponencial de la fórmula. Menos, ¿por qué menos? Porque acá hay un menos 1. Menos 1 por la exponencial, ¿no? Vamos desde pi hasta 2 veces pi. Listo, hasta acá ya sería resolver de una manera mecánica, porque al final es resolver la integral, ¿no? Al resolver la integral esto ya es inmediato. Tenemos estos valores, evaluamos los límites, no hay mucho que explicar acá. Finalmente ya tendríamos esta expresión. Ahora, bueno, hasta acá ya tenemos algo, ¿no? Podemos factorizar a los denominadores, que sería 1 sobre s. Y esto de acá, este término podría ingresar y al final ya tendríamos que sumar la parte de los numeradores. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente agrupar alguna que otra relación, ¿no? O función. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decir que va a pasar lo siguiente. Fíjense que yo voy a sumar y restar un 1 por conveniencia. Fíjense que acá yo puedo agrupar con un menos 1 y factorizar el signo, de tal manera que yo tenga esto. Estos dos términos se pueden sumar y acá me sobra un 2. Listo, podríamos hacer lo siguiente. Recuerden que esto se puede dividir a estos dos términos. Al hacer eso, vamos a tener que simplificar esto de acá. Fíjense que este denominador también es una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados se podría notar de esta manera. ¿Por qué estoy viendo o por qué estoy viniendo por todo este lado, chicos? Porque recuerden que nosotros tenemos que hallar la transformada inversa de todo esto, o bien agruparlo o transformarlo, ¿no? No me conviene que esté con estas exponenciales, no hay de otra, ¿ya? Pero estas exponenciales, cuando se aplican a este método, se pareciera que se vuelve bien difícil, pero vamos a llegar a algo que más o menos van a entender, ¿ya? Finalmente tendríamos, simplificando todo esto, aplicar la transformada de Laplace a esta expresión es imposible, ¿ya? Es imposible. Por eso es que se recurre a métodos que ya son conocidos, ¿ya? Vamos a aplicar la serie de Taylor, perdón, la serie de Laurent. Para la serie de Laurent, si se acuerdan, tiene esta forma. Es como si estuviera agarrando todo esto y por comparación se va a volver simplemente en una sumatoria. ¿De acuerdo?
Ahora para nosotros va a tener, si fuera este tipo de expresión, va a tener esta forma, ¿ya? Las dos fórmulas son válidas. ¿De acuerdo? Simplemente es darse de cuenta que esto siempre va a ser negativo, pero en nuestro caso es positivo. Al hacer eso, vamos a obtener simplemente a toda esta expresión, al sacarle el signo, se va a ir acá con un signo negativo, elevado a la n. Fíjense que esta expresión está elevado z a la n, pero z es todo esto de acá. Bueno, al hacer todo esto, el signo negativo va a tener que expresarse de esta manera. Fíjense, ¿no? Este 1 sobre s se va a repartir y puede entrar dentro de la sumatoria esta variable 1 sobre s. Fíjense que esta solución es la misma que habíamos hallado por el método analítico. Ya ustedes van a sacar su conclusión, la moraleja de cuál es mejor para resolver. Obviamente se aconseja resolver por la integral, pero ya depende de ustedes, chicos. Y la facilidad de resolver el ejercicio de una manera rápida. Bueno, de las dos maneras sale el mismo resultado. Ustedes pueden dar retro al video y pueden verificar eso. Entonces, lo que nos faltaría es reemplazar esta función acá y resolver, hallar y de t. Esa es la pregunta, ¿no? Reemplazando vamos a tener esta expresión de acá, introduciendo este término a todos los términos. Fíjense que acá simplemente estoy multiplicando 1 sobre s menos 1 va a entrar dentro de la sumatoria. Recuerden que la sumatoria está en dependencia de n, no está en dependencia de s. Puede salir o entrar, da igual, ¿no? Entonces estamos ingresando. Hasta ahí ya podríamos hacer fracciones parciales. Las fracciones parciales es bien sencillo para estas dos expresiones de acá. Entonces simplemente yo ya lo voy a anotar entre corchetes y sería de esta manera. Acá ya tendré que aplicar la transformada inversa de Laplace. Aplicamos la transformada inversa y es inmediato. La transformada inversa de 1 sobre s va a ser la constante nomás, acá una exponencial, lo propio pasa acá, ¿ya? Finalmente tendríamos esta solución de acá. ¿De acuerdo? Esto de acá, por si acaso, esta transformada de Laplace de esta exponencial representa el desplazamiento de una función que está dada de esta manera. Claro, ustedes ya lo terminan y simplemente reemplazan a la variable t con t menos pi por n. Bueno, esta sería la solución. Espero que se haya entendido las dos formas de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales con señales periódicas. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio. Con esto habríamos concluido este ejercicio.